Sí, señores, bueno, está con nosotros Leandro Santoro, ahí está la banda de él, no una asociación ilícita, una banda, está claro. El pobre David que lo volví loco, ¿o no? A David lo volví loco. Yo me sumé al grupo de difusión de Leandro Santoro y mi papá Gabriel también que está Ahí tenés. escuchando. Sí, me avisó, Contá qué es eso, que está bueno para los que no saben. Muchas gracias. Bueno. Gente que nos ayuda a distribuir nuestras propuestas. Quiero decirte que una gran campaña de la presentación de lo que vos querés hacer en la ciudad. La he visto en todos lados, muy clara, con mucha participación de la gente, lo cual es bueno. Sí. Y esto no terminó hoy todavía, pero hoy tenés más actividades. Sí. Hoy vamos a presentar un proyecto clave, que es cómo hacer para financiar la línea F y la línea G. Wow. Un proyecto de ley, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, o sea, el oeste se tiene que conectar. Por supuesto que la línea F es necesaria para descomprimir la C, bueno, y otras líneas, pero se necesita pensar un proyecto en serio para que la ciudad tenga los subtes que necesita, y nosotros lo vamos a hacer a través de la presentación de un proyecto de ley. Campaña que termina, yo la veo bastante tranquila, no sé cómo la y veo. Seguiremos así toda la semana haciendo distintas propuestas concretas, después haremos vivienda, tengo armado algo ahí con varias cosas más hasta el final. ¿Te molestó el uso que se quiso hacer de ficha limpia para meterlo en la campaña de la capital? No, me parece que es un problema de otro orden. Están discutiendo otra cosa. Uh-huh. Y el ciudadano que te está escuchando, que no decidió su voto o que no está conforme con lo que pasa, o alguna vez votó a quien tiene la hegemonía en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué le proponés vos para que vote a Leandro Santoro? Bueno, hemos construido una propuesta que es amplia, que trata de abarcar la problemática de todos los barrios. En general, lo que nosotros hemos hecho fue ir a cada barrio a focalizar sobre el tema que en ese barrio sabemos que es más importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la zona norte de la ciudad, por ejemplo, en Núñez, Belgrano, hay un problema con el negocio inmobiliario, con el código urbanístico, con la falta de planificación urbanística. Todo lo que tiene que ver con el oeste, como te decía recién, se subraya mucho la necesidad de una política de transporte urbano que sea inteligente. El caso, hay barrios completos como Villa del Parque, Paternal, Agronomía, que no tienen subte. Todo lo que tiene que ver con el cordón centro de Rivadavia, hemos laburado hace mucho tiempo la problemática de la basura, que es una problemática de toda la ciudad, pero que especialmente se siente en el cordón de Rivadavia, en el centro de la ciudad. El abandono, se siente mucho el abandono. En el sur hemos recorrido todos los temas que tienen que ver con la problemática social, que es donde más se siente. Digo, yo estuve antes de ayer, en La Boca, donde se está proponiendo que se cierre un colegio de educación inicial, bueno, trabajando para defender a las madres y a las familias que están defendiendo ese colegio. Lo mismo con cada uno de los temas vinculados a la inseguridad, bueno, temas que son transversales a todos los barrios, pero que a veces elegimos algunos barrios para tratarlos. Fui a Constitución, por ejemplo, e hicimos una propuesta sobre seguridad que me parece que es clave para recuperar la ciudad de Buenos Aires y para evitar que haya zonas liberadas. O sea, fui construyendo a lo largo de todos estos meses una propuesta que fue doblemente abordada desde el punto de vista temático y desde el punto de vista territorial. Ahora, ¿fuiste a todos los barrios? A todos. ¿Y qué respuesta te dio la gente? Porque yo creo que el porteño no sabe mucho de qué pasa en la cosa pública. Claro. Paga, le llegan las facturas, las boletas. Vos hablaste cuando fuiste a lo del Halo, y te agradezco que haya sido, del tema de la tercerización de todo, ¿no? Claro, que no sabemos a quién le pagamos y con quién nos tenemos que quejar. Bueno, eso es una de las cosas más importantes, porque de alguna manera es la refundación de un concepto de lo público y la refundación de un concepto de la democracia, porque yo creo que es incomprensible cómo en la ciudad de Buenos Aires la ciudadanía está ausente de lo elemental, del control de los servicios públicos elementales. En muy pocas ciudades del mundo la gente desconoce absolutamente quiénes son los responsables del corte de rama, del control de plagas, del arreglo de vereda o de la limpieza del barrio. Básicamente porque la terciarización de estas funciones, de estos bienes y servicios públicos en empresas privadas, lo que lleva a más opacidad, y cuando hay más opacidad hay menor calidad del servicio. Y más plata, más gasto, ¿no? Claro, bueno, eso es obvio. Pero digo, subrayo el tema de la pérdida de calidad del servicio porque es lo que explica por qué sentimos tanto abandono. Y esto es básicamente porque la ciudadanía o la sociedad desconoce cómo se gestionan las cosas, y eso favorece contratos opacos de empresas que están más interesadas en reducir costos que en brindar los bienes y servicios públicos de calidad que deberían brindar. Los ciudadanos de la capital que están escuchando pueden hacer preguntas. ¿A qué número llaman? Al 11 50 05 0710. Te quiero hacer una pregunta, Leandro, porque hay una de las problemáticas que a mí, bueno, conozco gente que le afecta particularmente, y es el tema de los hospitales públicos. Vos has recorrido hospitales públicos. ¿Vieron lo de ayer?
Sí. ¿Lo comentaron? Lo comentamos, lo tenemos grabadito, en un momento lo vamos a pasar. Es tremendo. Hay una propuesta Pero concreta. porque Sí, Ramos Mejía es en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que a mí me pasó exactamente eso. Yo hice un video sobre el Ramos Mejía. Durante el principio del año, en las vacaciones, me dediqué a recorrer todos los hospitales. Recorrí todos los hospitales públicos. Y uno de los hospitales que peor está es el Ramos Mejía, ¿no? Obviamente queda en Capital Federal, queda cerca de mi casa. Sí. Entonces yo ponía, así está el estado del Ramos Mejía, y había un montón que me decía, mirá, Santoro está criticando a Axel, Claro. ¿viste? O habla de la provincia. Decía, Y después fuera del aire te voy a pero contar. muchos libertarios me lo ¿viste? Sí. Si te metes todavía en las publicaciones de las redes sociales estaba, ¿no? Y No el tienen nada contra Santoro. Yo te quiero decir algo, Sí. lo veo de afuera. Sí. Yo vi una cosa que Sí. le dije a la que lo pasó esto, no Sí. es así. No, Y ya sabes qué es. sí. Y digo, no tienen, eso quiere decir que no tienen nada. No. Pero, a ver, es muy raro lo que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, porque que lo haga la gente, bueno, que operaciones, pero que los candidatos desconozcan. Estamos hablando de los ¿Entendés? penatos, para el que no O sea, que no escuchó. sepan. Fue a Telefe y alguien le preguntó, que yo creo que ella sabía que era en Capital, pero bueno, le dijo, creo que el Ramos Mejía es de Capital. No es de provincia, dijo los penatos. Sí, una vergüenza. No, pero, viste, a ver, ni siquiera la culpa es de ella, porque, a ver, la verdad es que hacía 2 meses se estaba imaginando candidata a la provincia de Buenos Claro. Aires, que es de donde es ella. Es diputada por la Claro, provincia de Buenos Aires. diputada trajeron, nacional. la trajeron como candidata a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, viste, y obvio, y si le preguntás al resto de la lista le debe pasar lo mismo, porque de los primeros 7 candidatos del PRO, hay 4 que no votan en Ciudad de Buenos Aires, o sea, no se van a poder votar. Están esta semana presentando un recurso en la justicia para que los incorporen en el padrón complementario. Y parece que hay uno que no va a votar, Romina, que se va. ¿Los penatos? No, No, y Adorni. Milei. No. Milei Adorni. se va a la Asunción. Adorni del se va, Papa. no. No, Adorni no. Milei, Pero Milei. Milei se va a la Y Asunción. no vota Milei. Un voto menos. Una pero- cosa increíble. Si vos sentís que tu candidato tiene chance, yo no me iría, pero bueno, es Milei. Bueno, recordémosle, por favor, a la gente. Yo entiendo lo simbólico de esta elección, cómo se ha nacionalizado, pero esta es una elección donde estamos Estoy con discutiendo vos. temas locales. Tal viejo. cual. En la capital es tu esquina, hermano. Pero aparte, ¿para qué desdoblamos las elecciones? Claro. Las desdoblamos con la excusa de que íbamos a tener tiempo para discutir los temas locales. Yo entiendo. Yo comprendo, pero Sí. ¿qué harías, por ejemplo? Ya sabemos que quiere hacer Marra, que es multarlos y meterlos presos, Sí. con la problemática cada vez creciente de la gente en situación de calle y que además la clase media que está yendo a la calle. Bueno, Te das cuenta. Por Es supuesto, hay que tremendo. entender el fenómeno, porque eso también es una barbaridad, cómo se está abordando, ¿viste? La estigmatización de las personas llamándolo fisura, ¿viste? La Una idea cosa de de que el loco. problema se resuelve con una hidrolavadora para sacar a la gente por la fuerza. Todo esto habla de un nivel de insensibilidad y de un clima de época que nosotros no compartimos. Dicho lo cual, es uno de los temas que más hemos laburado. Nosotros tenemos Ajá. en la lista a una compañera que es especialista en temas de Ajá. situación de calle, que es la que propone el movimiento de Grabois. A ver, ¿qué es lo que planteamos? Miren, acá hay que entender la problemática en su complejidad. Denme un minuto para que se entienda esto. Sí, sí. Porque gente en situación de calle es un conjunto muy heterogéneo. Muy grande. No es lo Muy mismo una complejo. familia en situación de calle que una persona que hace mucho tiempo que está en situación de calle. No es lo mismo una persona que perdió el laburo, dejó de tener una vivienda alquilada, pasó una pensión, perdió la pensión y fue a situación de calle. Muchas personas entran y salen de la situación de calle. Correcto. Hablamos de vecinos en situación de calle, porque también la derecha está ahí tratando de instalar que hay una invasión zombie del conurbano, de gente horrible que viene, ¿viste?, a ocupar la ciudad de Buenos Aires, y el 60% o el 70% de la gente que vive en situación de calle hace más de 1 año, 2 años, y la mitad de ellos son nacidos en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual hasta las estadísticas los contradicen. Pero lo más importante acá es entender que este es un fenómeno global, que tiene respuestas siempre metropolitanas, tripartitas, entre el gobierno, en este caso de la ciudad, debería tenerlo con la provincia y con la nación. ¿Por qué? Porque en todas las grandes capitales del mundo pasa lo mismo. Cuando Macri dice es un fenómeno global, tiene razón. En lo que falla es en la respuesta que le da a ese fenómeno global. Por ejemplo, en Montevideo hay personas en situación de calle, sí hay personas en situación de calle. Seguro. ¿Cómo la resolvieron? ¿O cómo lo encaran el tema? Bueno, hay un sistema de casas de protección con equipos multidisciplinarios que funcionan las 24 horas, que están pensadas para la reinserción de las personas que caen en esa situación, que funciona muy bien, que son lugares muy dignos. Todos deberían. Hoy acá tenés un 3. problema. 3 tenés los de Ávila, los de Horacio Ávila, no hay Claro, más. sí, bueno, yo lo conocí por Ya vos, sé. Horacio, sí, sí. El resto, o sea, que te dejan hasta con el perro ir, porque es muy Exactamente. importante para la persona. Ese es no el tema de separarse la del animal. diversidad. Hay gente que tiene mascota, hay gente que tiene familia, hay pareja, hay gente que no quiere ir a los paradores porque la roban,
Hay gente que cae en Totalmente. una situación de calle de la mañana a la noche porque no puede pagar la pensión y lo echan y no puede ir a un parador o un centro de integración, como es el nombre técnico, porque te tiene que derivar el 107, perdón, o sea, te tiene que derivar el gobierno de la ciudad. Hay cosas que son verdaderamente inexplicables. La más inexplicable de todas es por qué las autoridades de la ciudad no piensan, por qué la gente que cae en situación de calle no quiere ir a esos centros de integración. Hay que estudiar eso, ¿no? Ese es el punto, porque muchas veces te dicen, nosotros tenemos lugares, pero la gente no quiere venir. Bueno, ¿y por qué no quiere ir? ¿Vos porque la tenés roban, sí, claro, porque la roban, porque separan varones y mujeres, por lo que te decía Romy, si tenés carro o si tenés perro, que son, viste, tus pertenencias, viejo. Identidad. El perro, por ejemplo, que parece una tontería. Bueno, para una persona que esté en situación de calle, tal vez es lo único que tiene. Tal cual. Sí, ya hay una relación afectiva La muy única grande. fidelidad Claro. que tiene. Ujú. Claro. Exacto. Entonces, bueno, hay que entender por qué la gente no quiere ir. Y construir un espacio que sea digno. ¿Me entendés? Vos deberías tener... A ver, yo siempre le digo lo mismo a los compañeros que trabajan en este tema. Si nos tocara a nosotros gobernar la ciudad, nosotros tendríamos que tener centros de inclusión que sean lo suficientemente dignos como para que cualquiera de nosotros pueda dormir una noche ahí sin tener temor a que lo roben o que le vaya a pasar algo. Estás diciendo un ABC Claro, y nadie lo dice. claro. ¿Entendés? Entonces, si eso Yo no es creo digno, que, no quiero comparar, pero de las otras mentalidades, sobre todo el centro derecha, está, no, pobre gente, llévensela allá. O sea, es como que... es que la que sí culpa que- es de las personas que están en situación de calle. Claro. Es que esto, ¿cuánto hace que lo vemos viendo? Claro. Que si a vos perdiste el laburo, la culpa es tuya Chicos, porque no te capacitaste. Los vecinos, yo no lo puedo creer, pero mi papá se peleó el otro día con un policía. Los vecinos llaman a la policía para Sí. que se lo lleven a algún lado. En general llaman a la policía porque para mucha gente el Estado es la policía y la escuela nada más. Claro. Entonces, cuando la persona es grande, llama. Pero, a ver, más allá de que entiendo lo que vas, ¿no? Que hay mucha gente que supone que se resuelve con el Código Penal esto. Sí. Y es un problema social, no es un problema penal. Absolutamente. Pero estoy diciendo otra cosa igual. También habla de que, mira, ¿sabés qué es el gobierno de la ciudad? Es un amigo que cuando estás mal sabés que no lo podés llamar. Es ese amigo que está siempre en las buenas nada más. Es verdad. ¿Entendés? Qué bueno. Está buena Es así, definición. porque yo me lo puse a pensar un día analizando las propagandas de Yo quiero Jonas. tener un amigo. Claro, pero un amigo que te ayude. No, Guatemala. un amigo Ahí está, del cual. campeón. ¿Sabés que me di cuenta? Las personas que ellos muestran en sus publicidades son personas que no tienen problemas. Claro. ¿Entendés? Es verdad. O sea, nunca una persona que tiene un quilombo, una pareja joven que no sabe dónde dejar al pibe Es porque la niñera le cobra lo mismo de lo que cobra la mamá. ¿Me entendés? Que es un problema enorme. Gente que problema. cobra 700 lucas, 600 lucas y que la niñera le cobra lo mismo. Entonces, en general, o las madres jóvenes o las hermanas mayores son las que se quedan a cargo del cuidado de los hermanos en las familias. ¿Me entendés? No se piensa esto. Ahora, ¿cuánta gente que tiene problemas en la capital federal crees que hay? Uno de cada dos. Mínimo. Pero es lo que decía Romy. La gente, ¿sabes qué? Está el problema, pero no está la demanda. Porque para que haya una demanda, además de haber un problema, tiene que haber una conciencia sobre una responsabilidad social Totalmente. y una visión sobre a quién ir a reclamar. Clave. Y uno Pero- leyendo a los oyentes se da cuenta que en realidad los problemas están, la ciudad de Buenos Oye, Aires no por es la favor. panacea. Fíjate las preguntas que nos están haciendo. Dicen acá, para Leandro Santoro, ¿qué solución hay para el estacionamiento en la ciudad? Esto lo manda Alfredo de Villa Pueyrredón. Y bueno, lo primero y lo más estructural, aunque no sea inmediato, es tener un sistema de transporte público que sea eficiente para desincentivar el uso del auto. Claro, que nunca pasó. A Todos ver, los si días. vos vivís en Villaluro, vivís en Paternal, Eso ni si vivís- hablar. Bueno, Pero yo vivo tenés- en Florida y Uno, ponele. sentada en el 152 encontré la manera, en el piso todas las mañanas. Bueno, ¿ves? Entonces, El lo piso. primero es desincentivar el uso del auto con un sistema de transporte público que sea eficiente y que entienda cuál es la problemática. Después hay zonas específicas, yo creo, a ver, aparte de Belgrano, toda la zona norte, y ahí tenés que avanzar hacia estacionamientos también subterráneos, Tal tenés cual. que empezar a pensar en otro tipo de Obra salida. pública se llama, Claro, ¿no, eso, amigo? Claro, exactamente. exactamente. A ver, ¿qué más? Otra pregunta para Leandro. ¿Hay alguna posibilidad de crear créditos para viviendas para una familia tipo, dice Pina de Valvanera? Sí, lo hay. Yo igual creo que la gran política de vivienda que debería iniciarse en la ciudad de Buenos Aires es la política para asistir al alquiler accesible o para trabajar para alquileres accesibles. O sea, nosotros tenemos una combinación de propuestas desde el parque público de vivienda, pasando por la reconversión del microcentro o por la regulación de Airbnb, que hoy no es un problema, pero que lo va a ser cuando cambie el tipo de cambio, porque al no haber turismo receptivo,
Entonces, muchas propiedades que antes se ponían en alquiler temporal, ahora pasaron nuevamente a la oferta de alquiler tradicional, y eso circunstancial y transitoriamente mejoró un poquito el problema de la oferta de viviendas de alquiler, pero es un tema que las grandes ciudades en el mundo tienen que abordar porque no es un problema. Otro problema, el tema de la vivienda no es un problema solamente de la ciudad de Buenos Aires, ni es responsabilidad de los Macri, exclusivamente. En todo caso, la responsabilidad de ellos es no pensar en cómo se resuelve esto. Dicho lo cual, te digo, mira, las grandes ciudades en el mundo, y yo lo he estudiado. Nueva York, yo lo vi en Sex and the City, Carrie tenía alquiler congelado. Bueno, claro, hay políticas para favorecer no solamente el crédito hipotecario, sino también, porque el crédito hipotecario, para tener acceso a crédito hipotecario tenés que tener dos cosas: una macroeconomía estable y un salario que te permita calificar para un... Y la mayoría de la gente en la ciudad de Buenos Aires no califica para un crédito. Si no tenés un familiar que te ayuda, que te preste unos mangos, una cosa así, es prácticamente imposible. Entonces, y el gobierno de la ciudad tiene que hacer algo más allá de cómo evoluciona la macroeconomía. ¿Entendés? O sea, la verdad es que la respuesta a los créditos hipotecarios, más allá de que hay un banco ciudad que debería laburar y que debería ayudar, la tiene que dar el gobierno nacional. La ciudad lo que tiene que tener es algo que yo voy a sacar mañana pasado, es un video que estamos haciendo con Ofelia, contando un poco cómo es nuestra mirada acerca de cuál es el rol del Estado en la ciudad de Buenos Aires para favorecer la tasa de emancipación. Mira, hay dos temas que me preocupan mucho. La tasa de emancipación es la posibilidad de que la gente joven se pueda ir de la casa de los viejos. Gravísimo, y no se puede. Y no se puede ir. Y escuchen esto que les voy a decir ahora, porque no está hablando nadie y va a ser el problema de los próximos años. Jubilados inquilinos. Sí, es lo que Esta es la última generación de jubilados propietarios. Aumenta la tasa de inquilinización y dentro de pocos años vamos a tener gente que va a tener que elegir entre comer o pagar el alquiler. Y aumenta la esperanza de vida y baja la natalidad. Exactamente. Entonces, el envejecimiento de la población, sumado a la inquilinización, lleva a que muchas ciudades estén pensando en parques públicos de vivienda en alquiler para afrontar un problema que es súper complejo, que es gente grande, sola, con bajos ingresos, sin propiedad. ¿Entendés? Y esto no lo está pensando nadie. Cuando nosotros hablamos de parque público de vivienda, ¿sabés quién lo piensa? Por ejemplo, Berlín lo piensa, Viena lo piensa. Claro. No es un tema de ciudades comunistas, ¿viste? No, hay ciudades que son megalópolis, ciudades importantes de países capitalistas. Por ejemplo, el caso de Alemania. Mira, me pasó a mí con el tema de Alemania. Yo fui a Berlín, me invitó hace un par de años atrás, me invita el Partido Verde Alemán, me llevan a Berlín y me cuentan que ellos tenían 200.000 viviendas que eran del Estado. Sí. Que ofrecían al mercado a precio por debajo del precio del mercado para regular también el precio del resto de los alquileres. Aumentás la oferta y jugás un poco con el tema del precio. Bueno, y me cuentan cómo era el parque público de vivienda, Entonces yo le pregunto, ¿y cómo hicieron para que la derecha acepte esto? Me dice, no, la derecha lo propuso. Mirá. Claro. El partido de Merkel. Claro. ¿Y por qué? Lo propuso, a ver, porque era un problema, porque en Europa... Ante la evidencia. Claro, el problema de los se llama los 1.000 euristas. Los hay un problema, mileuristas, claro. Exactamente, gente que cobra 1.000 euros y el alquiler está 800 Entonces necesitan euros. que se mueva eso. ¿Sabés lo que hace la gente en Europa? Porque siempre ponemos Europa como la meca. Se juntan de a 3 o de 4, aunque no sean pareja, comparten un piso. Así es. 9:30, le digo al jefe de equipo, se queda 5 minutitos más. Perfecto, ahí está el amigo Alejandro Grillo y David. Son los hombres que lo llevan a Santoro, a los barrios porteños. Y dice, acá tenés que hablar con la gente. Y él está chocho por lo que hace y la gente lo está conociendo y está llamando a la gente. ¿Qué número? Sí, al 11 50 05 0710. Alguien por acá pregunté, ¿hay alguna posibilidad de que se haga de Huracán? Ninguna. Muy bien. Pero igual votelo. 9:30, noticias, dale. Los secretos mejor guardados salen al aire en Radio 10. Secreto de sumario. Secreto de sumario. Darío Villarruel está en Radio 10. Radio 10. Siempre noticias. Nueve de la mañana, 31 minutos en la República Argentina. Temperatura actual 16 grados 2 décimas. Leandro Santoro anticipó un proyecto para financiar la construcción de 2 líneas de subterráneos en la ciudad. En diálogo con Radio 10, el candidato a legislador por esa hora Buenos Aires sostuvo que habrá más propuestas a presentar en la última semana de campaña.
Hoy vamos a presentar un proyecto clave, que es cómo hacer para financiar la línea F y la línea G. Un proyecto de ley, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, o sea, el oeste se tiene que conectar, por supuesto que la línea F es necesaria para descomprimir, la C, bueno, y otras líneas, pero se necesita pensar un proyecto en serio para que la ciudad tenga los subtes que necesita, y nosotros lo vamos a hacer a través de la presentación de un proyecto de ley. Y seguiremos así toda la semana haciendo distintas propuestas concretas, después haremos vivienda, varias cosas más hasta el final. Violento temporal de lluvia y vientos afectó hasta esta madrugada a la provincia de Misiones. Hubo numerosos e importantes daños materiales y más de 30 familias evacuadas en toda la provincia. Posadas, la ciudad capital, fue la región más afectada. Autoridades de defensa civil trabajan por estas horas en el relevamiento de las zonas azotadas por el fenómeno meteorológico para asistir a los pobladores más perjudicados. Tránsito. El ferrocarril Sarmiento circula limitado entre las estaciones Moreno y Liniers. En Avenida Canónigo Miguel Torres y Cervantes hay corte total por accidente. 16 grados 2 décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 86%. En Sierra Grande, Río Negro, escuchar Radio 10 en FM 102.1. Radio 10, siempre noticias. Tus mañanas de los fines de semana las pasás con Darío. Secreto de sumario. Darío Villarruel en Radio 10. Inocentes, sin abrigo, esperando que llegue más que la absurda suerte. Secreto de sumario dijo. 9:33, la gente sigue llamando, vamos directamente, pueblo candidato, así es secreto de sumario. Sí, hay muchísima gente participando a través del 11 50 05 0710. Bueno, por acá nos dicen que la histórica dirección de niñez se está desmantelando. ¿Qué pensás hacer, Leandro, con los programas de promoción de Sí, infancias? me vinieron a ver. Es un desastre lo que Es un desastre. Sí, pero sacamos la ley de imputabilidad de los menores. Sí, no, es un desastre, Media hay una nueva. falta de sensibilidad. Mira, lo que hay que hacer acá, ¿sabes qué? Hay que revisar todos los contratos de las empresas terciarizadas, ahí vamos a ahorrar un montón de guita. Eso es lo que tenemos que hacer. Y volcar toda esa guita a programas sociales. A que nos ahorremos de todo eso que se le paga de más a empresas que todos sabemos que sobrefacturan o que tienen contratos, viste, que al no controlar terminan inflando. ¿Me entendés? Entonces, lo que hay que hacer acá es invertir la lógica. Porque está todo el mundo viendo, bueno, a ver, ¿quién es el responsable de que las cosas funcionen mal? Y es el Estado, es el Estado. Bueno, ¿por qué no miramos un minuto a las empresas que tienen la responsabilidad de brindar bienes públicos y servicios públicos de calidad y no los brindan y se les paga con fondos públicos el dinero de los contribuyentes para que hagan ese laburo? Entonces yo pienso que si nosotros lográramos optimizar el gasto, eficientizarlo, transparentarlo y garantizar que la ciudad de Buenos Aires pueda gastar mejor e invertir socialmente mejor, entonces vamos a tener los recursos necesarios, por ejemplo, para hacer la inversión en los dos polos de la vida. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, jubilados, adultos mayores y niños, primera infancia, es como en los dos lugares donde hay que poner más guita, más inversión pública, más inversión social para garantizar una sociedad más justa. ¿Alguno más que tenga por ahí? Sí, nos preguntan por el tema de las multas, porque viste que, no sé qué opinás del sistema BOTI, que mucha gente lo utiliza en la ciudad. Capaz Darío no sabe ni qué es el BOTI. No, sí, es mi amigo. Ah, ¿es tu amigo? Le pregunto una cosa y me contesta otra. Sí, ya está viejo. Bueno, pero para mucha gente el pago de multas a través del BOTI es un poco engorroso. Sí. No, bueno, a ver, esto cambia todo el tiempo. Yo también lo vengo viendo, o sea, al principio fue un acierto del gobierno del PRO, el tema del BOTI, porque empezaron a generar, viste, algunas experiencias con te daban herramientas. los turnos y estaba Claro, bien. te daba bien. Lo mismo el 147, viste, bueno, todo eso hay que mejorarlo Mismo el mucho, hay que estar Metrobús, todo el tiempo. Hay que profundizar mejor, claro. No, y actualizar. Porque el tema es cuando te quedás atrás. El BOTI al principio era una novedad, ¿no es cierto? Yo recuerdo en la pandemia fue, por ejemplo, muy útil. Muy útil, yo ahí Hoy me quedó manejaba, viejo. lo Claro, único. hoy queda viejo. Claro. Yo tengo Bueno, una... Sí. Perdón, No, chiquita. dale vos. Tengo una pregunta respecto de por qué, si solo cambió mismo signo político otro jefe de gobierno, la suciedad y el olor que hay. Bueno, por esto que te digo, porque han dejado de controlar a las empresas. O sea, hay mucho. El control. Claro, yo creo que no
tomamos conciencia el grado de terciarización que tienen las cosas y lo vinculado que estamos a empresas que desconocemos. El subte privado, el control de plagas, porque seguramente alguno te va a poner ahí en la computadora, te va a preguntar por el tema de las ratas, el control de plagas es privado, el arreglo de veredas es privado, el corte de rama, la comida en los colegios, el mantenimiento de las escuelas, todo lo que se les ocurra está terciarizado, la gente lo desconoce, por eso es importante transparentarlo, para que el gobierno de la ciudad le brinde la información a la gente pueda controlar y a partir de ese control no solamente se optimiza el gasto, sino se mejore la calidad del servicio. ¿Cómo crees, preguntan por acá por nuestro canal de Sí. YouTube, que se desempeña la policía de la ciudad de Buenos Aires? Y ya hice un video sobre eso, les recomiendo que se metan a mis redes sociales Sí. y que lo vean. Están a full, tus redes sociales están a full. Me manda cada rato pim, pim, pim. Sí. Impresionante. Y bueno, a ver, a la policía hay que controlarla y respaldarla, las dos cosas. Tal cual. Yo siempre digo lo mismo, miren, cuando hace 6 años desapareció Arshak, que es un Sí, policía de la ciudad, Victoria sí. Montenegro y yo solamente salimos a buscarlo. Totalmente. No Eran había los una únicos fo- que hablaban. No hay una foto de Arshak, que al día de hoy sigue desaparecido, es un Así policía, es. y a la mamá que está reclamando todo el tiempo por el destino de su hijo, nadie le sabe decir dónde está. De la misma manera creo que a la policía hay que controlarla, porque lo que pasó con Lucas González, por ejemplo, que es un chico que jugaba en Barraca Central, que Ujú. fue eliminado, asesinado por Con mala una policía. brigada. Ujú. Sí, claro, además le quisieron plantar un arma para encubrir en crimen, Tal cual. una barbaridad lo que Y, Pero hicieron. y la vamos- sospecha es cuántas veces puede pasar eso. Claro. ¿no? Pero Hay que vamos estar un atento. poquito más cerquita en el tiempo. Pablo Grillo está vivo de milagro. Claro, pero eso creo que fueron fuerzas federales. La No ¿no? federal. importa, o sea, Sí, sí. de todas maneras el tema con la policía es Igual, conducirla. ojo, te voy a decir una cosa, es un problema también mundial. No es que la policía de la ciudad de Buenos Aires o la policía bonaerense. En todo el mundo tenés estos problemas. Claro. En todo el mundo. Hablas con quien hable, siempre la policía tiene, por su propia naturaleza, viste, desviaciones. O sea, es muy importante que haya control civil sobre la fuerza policial. Ahí está, es el tema. Y acá hubo, este es un dato, mirá que es un dato que poca gente sabe. A ver, En los últimos 7 años, el PRO tuvo 7 ministros de seguridad. 7. Claro. ¿Qué significa? Que no tienen control sobre la policía. Claro. ¿Entendés? Es Uno muy- nuevo, entra otro nuevo, entra otro nuevo. Exactamente, por un escándalo. Siempre es un escándalo, un escándalo, un escándalo, un escándalo. Y se va, si no es la fuga de preso, es lo del lago escondido. Si no es lo del lago escondido, ¿viste? Es el espionaje. Si no es el espionaje, es que agarraron a un comisario, ¿viste? en una reyerta con un. Siempre es igual. Sí, sí, o alguna 7. cuestión vinculada a alguna coima también, ¿no? Exactamente, Por ahí. eso hacía referencia. Lo que digo es, fíjate el blindaje mediático. Claro. Porque si yo le digo a la gente, ustedes son conscientes que. Imagínate que hubiese pasado en la provincia de Buenos Aires, que dura un ministro por año. No, olvídate, lo Sí. matan. Claro. Sí. Tenemos una queja acá de Cecilia que A dice ver, buenos días estamos a para las todos. quejas también, todavía no asumió, ¿eh? No, pero no para él, porque hay que hacer algo, evidentemente. Dice Leandro, las escaleras mecánicas no funcionan en las estaciones del subte. Tal cual. Doy fe que esto es así. Nunca Métanse en mis funcionan. redes sociales, pero perdonen que haga ¿Cómo la es su red referencia. social, doctor? Se metan, no, ponen Leandro Santoro en Instagram, en Twitter, en Facebook. Todo ahí. el tiempo me aparece en Instagram. Yo me sumé porque. Sí. Sí. Y bueno, ahí fui el primero que lo salí a plantear. Además, te voy a decir una cosa, el tema de la accesibilidad de la red de subte está, primero que es un tema clave, es un tema que está obligado por ley y que lleva. ¿Vos tomás subte? Sí. ¿Ustedes toman subte? Sí, ¿Cuántas veces vieron una persona con silla de rueda dentro del subte? nunca. No, en mi nunca. vida, Es verdad. jamás. Y fíjate, cada vez es más El tren difícil. sí, el Claro. subte no. Pero a ver, yo te pongo el En el caso de mi colectivo vieja. también. Mi mamá, por ejemplo, cada vez que me viene a ver o que va en colectivo, ¿no? Yo le digo, mamá, porque ya está grande, digo, te va a sacar, te vas a romper la cadera, lo que le pasa a todos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Mi vieja vive en Avenida de la Plata y ¿cómo se llama? Y Valle. Ni el E, ni el A, o sea, ni Avenida de la Plata, ni Río de Janeiro tienen posibilidades para acceder personas con movilidad reducida, porque no hay ni escalera ni ascensores. Ninguna de las dos líneas. Es verdad. ¿Me entendés? Y lo que pasa muchas veces es que hay gente que en la estación de su casa o que queda cerca de su casa tiene cómo acceder, pero donde baja no. Claro. Está claro. Entonces, Está claro. Sí. hay una ley que obliga a la empresa, a la ciudad y a la empresa a actualizar todo el sistema para garantizar que toda la línea sea accesible para personas. Y lo otro, mamás con carritos o parejas jóvenes con carritos Tal de cual. también. Tal cual. Es un quilombo. ¿Cuántas veces vimos una madre que está sola tratando de bajar el nene adentro del carro? ¿No es cierto? Porque nadie se le ocurrió que había. Pongo una acá del Río de Janeiro, yo lo vi
25.000 veces, tendría que haber una escalera mecánica. Leandro, querido, gracias por venir. Sí que tenemos un recorrido. Hay algunas cositas que tenés que hacer a partir de ahora, ¿no? Un par, ¿no? Tiene una semanita intensita. ¿Alguna semanita. charlita hoy? ¿Alguna concentración Sí, popular? claro, vamos a contar un poco el tema este que te decía, que pusieron ustedes recién en el informativo, el tema de cómo financiar la línea F, es una propuesta que tenemos. Ya está La línea F, funcionando, la línea ¿no? G, sí, sí. Claro. Una última Lo que usted cosa. quiera, Sí. candidato. Mire, va a ser una semana muy intensa. Sí. Entonces, yo sé que la mayoría de la gente que los escucha ustedes son personas que están cercanas a nuestro diario, Sí. votantes nuestros, ¿no? O sea, es así. Entonces, esta semana es una semana difícil porque estamos viendo un grado de violencia y de operación política inusitado, ¿no? De hecho, están pasando cosas muy intensas. Yo lo que le pido a la gente, dos cosas. Primero, que confíe. Que confíe. No sé si me harán alguna, si no me harán, no lo sé. Pero puede pasar, viste, hay gente que quiere dañar al último minuto. Sí, quiere y con cualquier cosa. Claro. Entonces, primero que confíe, que nos acompañe. Y segundo y fundamental, que vayan a votar. Porque hay un sector de la política que está apostando a planchar la elección. Tal cual, A que la gente no vote. tal cual. Y la verdad que esta es una oportunidad para nosotros que probablemente Única. única, ¿viste? Única. Que cuesta imaginarnos. De verdad le podemos ganar. ¿Tenemos ganada la elección? De ninguna manera. No, va a no, ser una para elección nada, pareja. tranquilo. Va a ser una elección muy pareja. Pero justamente por eso, como tenemos una oportunidad para ganar, yo le pido a la gente que vaya a votar, que nos ayude convenciendo al resto. Yo sé, el domingo que viene, cuando sean las elecciones, el otro va, viste, corre con la Pinto, asume el Papa, hace una misa. Va a haber un montón de incentivos para quedarse en casa porque Hay que ir a votar, señoras hay que ir a y votar señores. igual. Entonces, por favor, a todos, que se movilicen, que convenzan a los demás. Esta es una elección muy importante porque de verdad le podemos poner un freno tanto a Jorge Macri como a Javier Milei. Es una... Imagínense ustedes. A ver, Darío, ayúdame con esto después cuando me vaya. Piensen ustedes con toda la mala onda, toda la depresión que vamos sintiendo, que la guita no alcanza, que parece que Todos la los derecha... días. Bueno, imagínate vos ese domingo ver que ganamos. La alegría que nos daría. Bolsito, ¿no? Pero a ver, la alegría Sí. que nos daría, el mensaje que le mandaríamos a la Argentina. Imaginémonos estar ese domingo 18 de mayo viendo que se ganó, que se le pudo derrotar al odio, que se lo pudo derrotar al abandono. Imagínate eso, la alegría que nos daría. Entonces, eso se puede dar si todas y todos nos tomamos en serio la responsabilidad de ir a votar y de hacer que otros vecinos y amigos vayan a votar el próximo domingo 18 de mayo. Gracias, Leandro, y mucha gente es música para sus oídos, ¿no? Lo Sí. que acaba de decir Leandro, la alegría que se puede tener el próximo domingo. Un abrazo grande, saludo a David, a todo el equipo que está ahí. Grillito es diputado, ¿eh? No tenemos de Grillito- chofer, pero es diputado. Sí, ya lo sé, Sí. pero como él se encarga de todo, Sí, de ¿eh? todo. Yo espero que cuando el jefe de gobierno tenga otro cargo, pero bien, no importa. 9:44, Leandro Santoro con nosotros. Nos queda el indio, che, dale, vamos. Secreto de sumario.